Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. En esta oportunidad estaremos analizando Mateo 4:19. Antes de iniciar con el análisis, déjeme reiterarle mi invitación para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que se suscriba al diccionario digital excavadigital.com, que es el diccionario que usamos para las traducciones, los análisis gramaticales de este programa, y con los cuales usted puede hacer traducciones rápidas, traducciones sencillas, sin mucha complejidad, de una manera simple, como lo podrá ver en este programa. También ayúdanos a evangelizar. Comparte este video en tus redes sociales. De esta manera estarás ayudando a la iglesia del Señor para formarse, para capacitarse, para comprender la Sagrada Escritura y evitar tantos errores que se están gestando en nuestros días, generados por falsos profetas. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lamentablemente, las personas que no se forman, no se capacitan, que no estudian la Sagrada Escritura, son presa fácil de los falsos profetas. Son presa fácil de las sectas. Son fácilmente engañados. Por eso es necesario conocer y formarse. Y conocer la Sagrada Escritura de manera objetiva.
todo mundo sabe de Biblia, todo mundo opina de Biblia, pero solamente los que han estudiado la Biblia, la han analizado, son los que nos pueden decir lo que ella significa. Sin más preámbulo, comencemos con el versículo de hoy, versículo 19 de Mateo 4. Un texto que dice así: también dice para ellos. ¿Quién dice? Jesús. Jesús les dice a ellos, a los que estaban ahí en la barca pescando, les dice: venid detrás de mí. Es decir, Jesús va y llama a dos personas que no tienen ninguna condición espiritual para ser grandes líderes en la iglesia. Y sin embargo Jesús los llama y le dice: venid detrás de mí. Incluso esa expresión, opisomú, detrás de mí, significa venid y aprended de mí. Venid y sed mis aprendices, mis discípulos. La palabra discípulo es aprendiz. Y luego dice: también haré a vosotros. Y esta expresión implica un proceso formativo. Haré a vosotros, los voy a convertir, los voy a formar para hacerlos. No le dice: ya ustedes son pescadores de hombres. No, haré de vosotros pescadores de hombres. Y esa palabra pescador que Jesús la va a utilizar para evangelizar y ganar personas para la monarquía divina, para el reino de Dios, es una palabra simbólica. Es decir, el lenguaje de Jesús es un lenguaje simbólico. Si a Jesús lo vemos desde una perspectiva filosófica, no lo vamos a entender. No vamos a comprender a Jesús porque Jesús utilizó un lenguaje popular. Jesús hablaba al pueblo con el lenguaje del pueblo. Jesús no habló al pueblo con un lenguaje científico. Jesús no habló al pueblo con un lenguaje filosófico. Jesús vino y habló al pueblo con un lenguaje común. De hecho, también se escribe los evangelios en un griego común. Aunque sabemos que Jesús hablaba arameo y estaba expresándose en el lenguaje de su tierra. Jesús usa un lenguaje popular. No usa un lenguaje elevado, no usa ni siquiera el hebreo, el lenguaje de los templos, sino que utiliza el lenguaje del pueblo, ¿verdad? Esa es la idea que vamos a ir rescatando, la vamos a encontrar en los diferentes versículos conforme analicemos, pero toda una expresión de llamado a un proceso formativo. Esto es interesante y déjenme recalcarles, haré a vosotros pescadores de hombres, los voy a convertir en evangelizadores, en personas así como ustedes pescan los peces, así vamos a pescar hombres. La palabra pescador, que era propio de la profesión de ellos, la utiliza para que ellos puedan entender, asimilar lo que tienen que hacer, pero a nivel de la monarquía divina. Ellos están en su labor pescando peces para vivir. Es decir, ellos viven de la pesca. Pues van a vivir de la pesca, pero de la pesca para ganar ya no pescados para comer, para vivir, sino ahora van a ganar personas para la monarquía divina. Y cuando dice haré, que viene a ser el piizo, ¿verdad? Ese haré a vosotros es un futuro. Está hablando de que va a haber un proceso formativo. Esto justifica la formación cristiana. Esto justifica que nosotros tengamos seminarios donde impartamos cursos de griego, de introducción al Nuevo Testamento, de hermenéutica. ¿Por qué? Porque es necesario que la persona atraviese un proceso formativo. Y cuando Jesús les dice, síganme, vengan detrás de mí, porque yo voy a capacitarlos, voy a formarlos, yo voy a prepararlos para que ustedes estén listos para ganar personas para la monarquía divina. Este proceso no se puede resumir en
en pocas palabras. Usted no puede decir, ya sí, lo que él hizo fue caminaba y les enseñaba con el ejemplo. Todo este proceso formativo va a culminar en la última gran enseñanza de Jesús a los apóstoles, que es la venida del Espíritu Santo. Cuando Jesús les da la orden, cuando Él parte para el cielo, ahí va a terminar esto que empieza aquí. Aquí comienza con el llamado, síganme, porque los voy a preparar, los voy a formar, los voy a capacitar. Pero ¿dónde va a terminar esto? Cuando Él sube al cielo y le dice, no se ausenten de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Es decir, el Espíritu Santo es el que hablará por ustedes. Vendrá el Espíritu Santo sobre usted y recibiréis poder. Porque el cristiano para predicar necesita armas. Y las armas nos las da el Espíritu Santo. Y vemos digámoslo así, el modelo de cristiano lo vamos a ver en Hechos 2. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo y salieron a hablar de Jesucristo con señales y milagros y con autoridad como lo hacía Jesucristo, porque eso lo daba el Espíritu Santo. Entonces, este proceso abre aquí y cierra en Hechos 2. Es todo el proceso formativo, no sabemos cuántos años, todavía no se ponen de acuerdo porque no hay suficientes elementos de juicio para saber cuántos años estuvo Jesús predicando. Nadie lo sabe. Bien, la Reina Valera va a traducir este texto y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La Jerusalén 1976 dice, y les dice, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Muy parecido el texto. Ese es el texto que vamos a analizar en esta oportunidad. Nos vamos al interlineal. Y en el interlineal vamos a escribir, vamos a usar la pluma. Primero el interlineal, que también Leggi dice aftis, para ellos. En un caso, un dativo perfecto, un dativo, claro, para ellos. Defte, venid, opiso mu, detrás de mí. Que otra vez también piso, haré, en futuro, y más a vosotros, aliís, pescadores, anstropon, de hombres. Ese es el texto, clarísimo, por eso está traducido de esa manera. Así viene en el texto. Encontramos un versículo paralelo en Marcos 1:17. Donde encontramos algunos parecidos del texto. Abajo en el cuadro viene la comparación, que Leggi aftis. También dice a ellos o para ellos. En Marcos dice que también, y viene ipen. Ipen es dijo. Este viene como un pretérito, ¿verdad? Aquí en Mateo viene como un presente. Hay un cambio de verbo, ¿verdad? En uno también dice o está diciendo, pero en Marcos es también dijo. Luego dice aftis, para ellos, un caso de dativo. Y aquí viene otro caso de dativo. Es decir, el dativo no se perdió. También dijo para ellos el Jesús. Menciona que lo dice Jesús. Aquí no menciona que lo dijo Jesús, pero se sobreentiende por el contexto. Pero es un texto bastante interesante. Es decir, la metamorfosis que sufre el texto desde el momento en que se emite, desde el momento inicial en que Jesús lo predica o el momento en que alguien lo relató. Porque esto es alguien, esa es la palabra, también dice a ellos o dice para ellos el Jesús. Es decir, ¿qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué Lucas no menciona este versículo? Y luego viene defte opiso mu. Viene igual, ¿verdad? Venid detrás de mí. Defte opiso mu, venid detrás de mí. Luego dice que piso
también haré, y dice, y más a vosotros, también haré a vosotros, viene exactamente igual. Y aquí viene un pequeño cambio porque haré a vosotros viene Marcos y agrega geneste, generarse. Y luego viene alis anthropon, viene igual. Es decir, que Marcos agrega aquí dos palabras nuevas, geneste y oisus. El texto de Marcos es más grande en este sentido, porque agrega dos palabras o tres, tomando en cuenta el artículo de Jesús. Y el texto siguiente es totalmente parecido, a diferencia del verbo decir, que uno viene en presente y otro viene en pretérito o en pasado. También dijo, es un aoristo. Tenemos entonces ahí esas diferencias. ¿Cómo estuvo ese proceso de la escritura? Los alemanes dicen que había un documento Q, ¿verdad? Inicialmente alguien escribió un documento Q. Ahí la Q es fuente, ¿verdad? Un documento fuente del cual van a surgir todos. Luego de este documento Q, esa es la idea del documento Q, nace de los alemanes. Ahora, ¿cómo se forma Mateo, Marcos y Lucas, que son muy parecidos? Bueno, hay muchas hipótesis. Una es que alguien vino y copió, digamos, del documento Q, copió algunas cosas. Por ejemplo, Mateo copia algunas cosas del documento Q. Igualmente, Marcos copia algunas cosas del documento Q. Y Lucas copia algunas cosas del documento Q. El documento Q fue un documento fuente, uno de los muchos. Pero también existieron otro montón de documentos, no solo Q, del cual se van a tomar también, algunos los tomará Lucas, otros los tomará solo Mateo, otro será Mateo y Marcos, pero no Lucas, otro Mateo y Lucas, pero no lo usa Marcos, otro puede ser usado solamente por Marcos. Es decir, aquí se nos complica el asunto de cómo se conforman Mateo, Marcos y Lucas. Y tal vez esto de que hubieron muchos relatos, porque así lo dice Lucas al principio del Evangelio, puede ser la hipótesis de que esto se haya formado de esta manera. Ahora, no es Mateo el que escribe el Evangelio de Mateo, ni es Marcos el que escribe Marcos, ni es Lucas el que escribe Lucas. Eso está súper evidenciado. Creer que son Mateo, Marcos y Lucas los escritores de esto, creo que ya podría rayar en ingenuidad. Porque no es viable que un Mateo haya escrito un evangelio copiando. Mateo era un apóstol, él no va a copiar, él hubiera hecho su evangelio, como tal vez ocurrió con el evangelio de Juan. Cuando lleguemos ahí veremos algunas hipótesis. En el caso de Mateo era un apóstol, Mateo y era obviamente un gran líder. No hubiera escrito cosas digamos, relatos copiados de otros y algunos datos ahí que no coinciden. En el caso de Marcos, que dice que Lucas se lo dictó, que dice que Pedro se lo dictó, esto viene en el Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, que es el que arrastra esta tradición, pero no hay evidencia de nada de esto. Que Marcos dice que Marcos escribe cosas muy parecidas, también era un líder de la iglesia. Y si vamos a Lucas, era otro líder en la iglesia, mencionado incluso en los libros de Pablo. Si ellos hubieran sido los escritores, hubieran tenido un grado de autoridad muy grande en el momento.
más Mateo, que hubiera sido testigo ocular de los acontecimientos. Entonces no es viable que sea Mateo, Marcos y Lucas. Sí hay una evidencia de que Lucas fue escrito por un autor que ahí se menciona en el libro de Hechos, ¿verdad? Por ahí yo tengo un programa de quién pudo haber hecho Lucas y que es el que nos habla de todo esto. Pero es obvio que no son ellos, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas escribieron esos evangelios. Eso es la tradición la que les asigna eso por razones que en este momento se desconocen. Podríamos hablar, pero cuando uno dice, la gente de una vez lo toma como palabra de Dios. En lugar de decir, bueno, hay que investigar. Pero porque podrían ser muchas cosas que ocurrieron. Digamos que, por ejemplo, que Mateo se gestara en un lugar donde Mateo realizó una evangelización fuerte y que se adjudica a Mateo el hecho de que fue una tierra muy, muy influenciada por Mateo. Que Marcos en otra, Lucas en Alejandría, por ejemplo, y que ahí creció este evangelio y comenzó a tomar forma. Digamos, un proceso, el proceso de la erosión, ¿verdad? Un proceso que va haciendo el cambio de palabras, que los copistas agregan sus firmas personales, etc. Bueno, esto es lo que tenemos para que usted mismo vaya infiriendo. Vamos a comenzar con el análisis. Aparece que en este caso, recordemos que las conjunciones son como señales de tránsito en todo el texto. Nos va a ayudar mucho. Tiene que ver con todo el texto. Los adverbios tienen que ver con los verbos, también con otros adverbios, con adjetivos concretos, ¿verdad? En el caso de las preposiciones, tiene que ver con ciertos sustantivos, sobre todo con las funciones de los sustantivos o los casos, digámoslo así. Entonces, las conjunciones son señales de tránsito en todo el texto. Aquí está que, ¿verdad? Que es una conjunción. Aquí hay otra, ¿verdad? Otra conjunción. Esos son señales de tránsito. En este caso, une esta oración con esta oración y así sucesivamente, ¿verdad? Son copulativas. Copulativas es que unen. Que en este caso es una conjunción coordinada copulativa. Y vamos a traducir como también. Siempre lo traducimos como también. Y también dentro del lenguaje español se convierte en un adverbio. Entonces, el lenguaje, cuando hay la traducción, es como más complejo, ¿verdad? También, ¿verdad? También, legi, ¿verdad? También dice, ¿verdad? Que aquí ejercería una función sobre un verbo, el verbo decir, también dice, modifica el verbo decir, determina el verbo decir, también dice. Entonces aquí esto en una oración en español ya también aquí se convierte en un adverbio y aquí en griego esto es una conjunción, ¿verdad? Bueno, pero no hagamos confusiones. Entonces también, y luego aparece legi, lo escribimos en el texto, legi en el cuadro, perdón, y lo vamos a buscar en el diccionario, ¿verdad? Legi hay que buscarlo en el diccionario. Este es el diccionario que voy a usar. Vamos a hacerlo en grande, y aquí vamos a escribir la palabra legi, ¿verdad? Ahí está la palabra legi. Le doy un clic. Dice que es un verbo, presente, indicativo, activo, tercera singular, viene del ego, decir. Y aparece en una cantidad enorme de textos bíblicos de todo el Nuevo Testamento. Solo imagínense. Bien, entonces escribimos que es un verbo, como dice el diccionario, presente, indicativo, activo, tercera singular. El paradigma es lego. Entonces buscamos el paradigma activo del ego. Y este es el paradigma activo del ego. Ya dijimos que vamos a traducirlo como decir.
Y la forma yo la voy a encontrar en el presente indicativo tercera singular. Presente, tiempo presente, modo indicativo, tercera singular. Lo conjugamos, yo digo, tú dices, él dice, también dice. Y lo ponemos ahí. De ahí nació este dice, de acá. Pasamos la página y viene aftis. Bueno, aftis, igual lo podemos buscar en el diccionario. El diccionario me va a decir que es un pronombre personal que viene de aftos, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahorita definimos la situación gramatical. Entonces viene de aftos. Ponemos en la pantalla el paradigma de aftos y lo tenemos aquí. Es este, está en masculino, femenino, neutro. Y aftos dice para ellos. Entonces yo tengo que buscar aftos, esta terminación ois, en todo el texto. Y la voy a encontrar aquí. De hecho, el diccionario me va a decir que es masculino, plural, dativo, ¿verdad? Como está ahí, plural y dativo. Pero también la encuentro aquí. Entonces también es neutro. La pregunta es masculino o es neutro? Bueno, muy fácil. Dice aftis, tanto en el masculino como en el neutro, traduce para ellos, porque es un dativo. Dice para ellos, pero todavía no sabemos si es masculino o neutro. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Bueno, puede ser esos ellos, que sabemos que son los dos apóstoles que Jesús está llamando. Pueden ser hombres, dice para ellos, para esos hombres. Si es para ellos, refiriéndose a hombres, o refiriéndose a apóstoles, o refiriéndose a aprendices, discípulos, estamos hablando de un sustantivo masculino. Al ser un sustantivo masculino, esto es masculino. Plural porque está en la columna de plural, los dos, ¿verdad? Y dativo porque está en la línea de los dativos. Ahí está. Pasamos la página y viene defte. Defte en este caso es una interjección que se traduce venid o vengan. Venid. Así que no hay más que decir. Es un término, digámoslo así, determinado, ¿verdad? Entonces, ahí está, venid, viene opiso. Opiso es una preposición impropia con genitivo detrás de. Entonces, detrás de. Y luego viene mu, la ve ahí, la escribimos acá. Si yo la busco en el diccionario, vea que aquí mu viene sin acento. Es decir, que es esta primera. Esta. Porque viene de las dos maneras. Entonces, ese mu, si yo la busco en el diccionario, me dice que es un pronombre personal que viene de ego o ego. De ahí viene la palabra egocéntrico, ególatra, etc. Egoísmo, etc. Yo. Traduce yo, ¿verdad? Ego. Ahora, este mu que usted ve aquí, ego y su, el primer pronombre es ego, el segundo es su y el tercero es aftos. Ego y su, primera y segunda persona, no tienen género, ¿verdad? No tienen género, entonces no tienen género, solo tienen número y caso. Entonces, tengo que buscarlo aquí. Ese mu yo lo encuentro aquí, ¿lo ven? Así como está ahí. Es decir, que es un singular genitivo. Aquí está, singular genitivo. Y yo o de mí, es lo mismo, ¿verdad? Venid detrás de mí. Una expresión que podría significar en nuestros tiempos, síganme. Pasamos la página y dice que es una señal de tránsito dentro de la oración.
es una conjunción, ¿verdad? Son conjunciones, señales de tránsito, coordinada copulativa porque está uniendo dos oraciones. También, ese también, lo traducimos acá, también, recordemos lo mismo, ¿verdad? Es una conjunción en griego, pero a la hora de yo traducirlo, lo estoy convirtiendo en un adverbio que de alguna manera ayuda con el verbo, es decir, determina el verbo, ¿verdad? También haré, como conjunción, pues une toda la expresión de la oración. También haré, entonces, caí también, luego pasamos a piso, lo buscamos en el diccionario, voy a borrar todo lo que hay y pongo piso. Lo encuentro aquí, le doy un clic y me dice, vea toda la información que me da y rápidamente, digamos, hemos creado este diccionario especialmente para ayudar a todas las personas que quieren traducir griego y que están empezando griego. Y que es básico incluso hasta para personas profesionales. Es un verbo y que puede ser futuro, indicativo activo o auristo subjuntivo activo, cualquiera de los dos. Viene de pieo, que es hacer. Y vamos a eso inmediatamente, vamos a pasar toda esa información, la pasamos al cuadro. Dice que es un verbo que viene de pieo. Vea, aquí es muy importante, futuro, dice que es un futuro indicativo activo primera singular, pero también tiene otra. Bueno, primero la voz activa, ¿verdad? De pieo, la que hay que traer acá, que es hacer. Y vamos a verlo como yo lo puse aquí, futuro, está en el futuro indicativo primera singular, piso. Pero resulta que también está aquí, está como auristo subjuntivo primera. También, entonces, por ejemplo, aquí sería hiciere. Yo hiciere, tú hicieres, él hiciere. También hiciere a vosotros pescadores de hombres. Es decir, no suena bien. También hiciere. El hiciere es un incierto. Digamos, el subjuntivo es algo que no está realizado concretamente como un auristo indicativo. El modo indicativo es algo que se está haciendo, que se hace, que se hizo. Mientras que el futuro está en el indicativo. Haré. Si usted toma esas dos posibilidades, usted sabe que el más posible es el futuro. También haré a vosotros pescadores de hombres. Es decir, yo me inclino por el futuro. ¿Ve? Y eso es lo que tenemos acá. Pasamos la página. Haré y más lo buscamos igual en el diccionario. Usted va a ver que el diccionario dice que es un pronombre personal que viene de su. Ese es la primera persona es ego, yo, su, segunda, y también aftos es tercera. Mira, aquí aparece la primera, la segunda, la tercera. Ego no tiene género, ni su tiene género, solo aftos tiene género. Ponga atención porque aquí aparecen las tres juntas, entonces me queda fácil para que usted grabe eso. Este viene de su, que lo escribimos en pantalla, y su no tiene género, ¿verdad? Nada más tiene número y tiene caso. ¿Estamos? Entonces, buscamos y más aquí en el cuadro y usted lo va a encontrar aquí. Es decir, que es un plural porque está en la columna plural, acusativo porque está en la línea del acusativo, plural acusativo. Entonces, plural acusativo no tiene género, ¿verdad? No tiene género, entonces eso hay que modificarlo, ¿verdad?
Bien, entonces, ¿cómo se traduce? Bueno, vosotros, bueno, tú en singular y mis, vosotros, de vosotros, para vosotros, a vosotros. Es a vosotros. Vean, ahí está, traducido como debe ser traducido. Pasamos a la página. Aliis, ¿verdad? Aliis lo escribimos en el cuadro, lo vamos a buscar en el diccionario, como usted debe hacerlo siempre. Aliis, lo buscamos, le doy un clic. Dice que es un sustantivo que puede ser masculino plural nominativo o masculino plural acusativo. Viene de alius, que es pescador. Entonces, un sustantivo masculino. Entonces vamos a ver. Es un sustantivo, es categoría gramatical. Masculino plural acusativo, pero también puede ser nominativo. Aquí lo decía. Puede ser nominativo o puede ser acusativo. Viene de alius. De alius lo que tenemos es lo que usted ve en pantalla. Tenemos así en acusativo o en nominativo. Bueno, yo escogí acusativo. ¿Por qué? Bueno, pescador. ¿Es nominativo o es acusativo? ¿Es nominativo o es acusativo? Bueno, para uno saber si es nominativo o acusativo, usted tiene que ir al verbo, ¿verdad? Y en el verbo usted se da cuenta qué es nominativo y qué es acusativo. Por ejemplo, aquí dice haré, el verbo haré. ¿Quién hará? ¿Quién hará? Haré. Yo haré, y ese yo es Jesús, ¿verdad? Yo haré, es decir que yo o Jesús es el nominativo, ¿verdad? Es lo que llama el sujeto de la oración. Yo haré. ¿Qué haré yo? Haré a vosotros pescadores de hombres. Haré pescadores. Aliís, es decir, ese es el acusativo. ¿Ven? Haré a vosotros pescadores, viene a ser acusativo. ¿Ven? Este es el sujeto de la oración. Con el verbo usted se da cuenta si pescadores es nominativo o acusativo. Pescadores es acusativo, lo que llamamos complemento directo. Entonces ahí está el masculino plural acusativo, es este. ¿Ven? Alice, que viene sin el artículo. Vamos a pasar al otro. Entonces ahí, por eso es pescadores. Y viene anthropon. Anthropon. Esta palabra es una de las que es más abundante en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero vamos a buscarla. Para ver lo abundante que es anthropon, ¿verdad? Aquí aparece. Solamente vea usted la cantidad de veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. ¿Ve? La concordancia. Anthropon es un sustantivo masculino plural genitivo, viene de anthropos, que significa hombre, se traduce hombre. Entonces tenemos que es un sustantivo masculino plural genitivo. El paradigma es anthropos, que aquí lo tenemos, si usted lo quiere buscar completo, aquí está. En Davis 32 también está completo. Y ¿qué tenemos? La terminación on, ¿verdad? Que es esta. Es decir, es un masculino, porque hombre es masculino, es plural genitivo. Y de hombres, porque viene sin artículo. No viene el artículo, nada más viene pescadores de hombres. No de los hombres, sino de hombres. Y ahí tenemos el final del 4.19, esperando que haya sido de bendición para su vida. Los espero en el 4.20.